Muy bien, hermanos, vamos a abrir las Escrituras. Qué precioso es que hoy nos reunamos aquí, alrededor, rodeando la Biblia. Hemos cantado la Biblia recién, con canciones que, como les decía hace un momento, han sido inspiradas en la Biblia. Sentimos como Dios nos bendice cuando podemos entonar sobre su soberanía, sobre su amor. Nos recuerda quién es Dios y así podemos adorarle. Continuamos con nuestra serie sobre los atributos de Dios y en esta mañana vamos a ver acerca del amor de Dios. Si recuerdan, en el último sermón que quedamos vimos sobre la bondad de Dios y hoy vamos a ver sobre su amor. Sería bueno y conveniente que oremos y luego iniciemos con el sermón del día de hoy. Oramos. Padre Celestial, te damos nuevamente las gracias por estar aquí, Señor, al frente de las Escrituras y poder abrirlas con libertad, poder gozarnos en ellas, Señor, y poder admirarte a través de tu palabra. Amado Señor, queremos clamarte que nos bendigas con ella, que podamos ser bendecidos con cada lectura de tu palabra, con cada explicación, con cada nota que podamos meditar. Amado Señor, no queremos que la semilla caiga en el costado del camino, ni en el camino, ni entre los arbustos o las piedras. Queremos que caiga en tierra fértil. Transforma nuestro corazón en tierra fértil, para que una vez sembrada allí, lleve fruto para tu gloria. Padre Celestial, ayúdame en mi debilidad como predicador. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, una de las últimas cartas del Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué es el amor de Dios? Podríamos definir este atributo de Dios diciendo que es una de sus perfecciones que mueve a Dios a comunicarse, a darse libre y desinteresadamente a otros para su beneficio o su bienestar. El amor de Dios es mucho más que una emoción, que una actitud o que una obra. Es la misma esencia de Dios. Es uno de sus atributos, como decía recién. Dios no solamente ama, sino que Él es amor. No es un amor, es amor. ¿Se entiende? Todo amor verdadero tiene su fuente en Él y fluye de Él. Voy a repetir algunas palabras. El amor de Dios es una de sus perfecciones que mueve a Dios a comunicarse, a darse libre y desinteresadamente a otros para su beneficio o su bienestar. El amor de Dios es mucho más que una emoción, es mucho más que una actitud, es mucho más que una obra. Es la misma esencia de Dios. Es uno de sus atributos. Volvamos a leer ahora 1 de Juan 4:8, con este concepto en mente. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando estudiaba esto me hacía esta pregunta: ¿cómo Dios muestra su amor? Y parte de la respuesta está en el sermón pasado, donde hablamos acerca de su bondad. Le invito a que usted, si gusta repasarlo, puede buscarlo allí en
las redes sociales y escuchar nuevamente este sermón acerca de la bondad de Dios. Pero aquí vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que hemos enseñado, lo que hemos estado meditando en aquel domingo. Dios muestra su amor en primer lugar a través de su bondad. Dios es benevolente, Dios es bueno, Dios es bondadoso para con todas sus criaturas sin excepción. Vamos a ver algunos pasajes. Salmos 145, 9. Salmos 145, 9. Dice la Escritura: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Yo le aliento a que, si usted gusta, pueda traer una pequeña libretita y pueda ir anotando los versículos que nosotros damos en cada exposición, para que usted durante el día de hoy o durante la semana continúe meditando en la Escritura. Lo importante aquí no es lo que diga el predicador, es lo que dice la Biblia. Así que leemos nuevamente, Salmos 145, 9, dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con quién? Para con todos. Y sus misericordias están sobre todas sus obras. Pero ¿acaso Dios también es bueno con el malo, con el impío, con el pecador? Sí, hermanos. En su soberano amor, en su soberanía, en su voluntad, Él decidió ser bueno con todas sus criaturas sin excepción. Vamos al mismo capítulo, pero versículo 15 y 16. Dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios, a través de las leyes de la naturaleza, a través de las manifestaciones de la naturaleza, es bondadoso para con todos. ¿Qué sucedería si un día Dios decide que no llueve más en Santiago del Estero? Sería traumático para nosotros, sería algo donde sufriríamos. Sin embargo, Dios ha deseado que de tanto en tanto, y últimamente todos los domingos, llueva. Hoy casi amaneció nublado y fresco, pero casi también amanece lloviendo. Y es una bendición, hermanos, la lluvia, a pesar de que a veces nos molesta o nos estorba a nosotros que vivimos aquí en la ciudad para hacer algunas cosas. Pero la lluvia es una bendición para la tierra, para la naturaleza, para los animales y también para nosotros. Mateo 5:45, vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 45. Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Leemos nuevamente. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, y aquí está nuestro pasaje, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vamos a buscar otro pasaje más. Hechos, capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 16 en adelante. Aquí está el apóstol Pablo en la ciudad de Listra y da un sermón precioso, un discurso precioso acerca de Dios. Y dice, Hechos 14, 16,
En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué es lo que dio Dios como testimonio a la humanidad y como muestra de su bondad? ¿Qué dicen? Lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A esto, ¿cómo responde el hombre a la bondad de Dios? ¿Cómo responde el hombre ante un Dios bondadoso, ante un Dios que ama a su creación? Libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Ante un Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos, ante un Dios que hace llover sobre toda la tierra, que bendice a la naturaleza y bendice a la humanidad entera, ¿cómo responde el ser humano? Capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo lo que dice la Escritura aquí. ¿Cómo el hombre responde ante un Dios bondadoso? ¿Sabe cómo responde? Ofendiéndole con sus pecados. Ofendiéndole con sus pecados. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y cambiaron toda la adoración y la gratitud que debería ser para Él en cualquier otra cosa, menos en Dios. Y ustedes saben que hoy hay un santo para cualquier tipo de necesidad. Creo que hasta hay un santo para las jovencitas que no encuentran novio, si mal no recuerdo. ¿Se dan cuenta? Y no tan solo eso, en otros lugares del mundo ni siquiera se adora a Dios ni a un hombre, sino que a animales. Y hay un templo en la India, si no estoy equivocado, donde allí la deidad es una rata, y usted va a ese templo, porque aparte es una atracción turística, y está lleno de ratas.
Yo me moriría si voy ahí y me pase un bicho de eso por el pie. Elefantes, vacas, diferentes tipos de deidades. ¿No describe acaso lo que hemos leído? Y le invito a que usted lo haga meditando la Escritura. ¿No describe esto nuestra sociedad? Dios, ante una sociedad, ante una humanidad que le rechaza constantemente, que constantemente le afrenta, le abofetea, por decirlo así, con sus pecados, Dios decidió entregarlos también a sus pasiones vergonzosas, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Ahora quisiera pasar a una segunda parte de este sermón, y ahora sí, más cercana a nosotros. ¿Cómo manifiesta Dios su amor para con su pueblo? Dios ama al mundo entero, con un amor general, con una gracia común. Es bondadoso para con todos, pero con su pueblo tiene un amor especial. Presta atención a esto, porque esto va a consolar su corazón. Dios ama a su pueblo con un amor especial. ¿Saben por qué? Porque no nos ve como criaturas, como ve al impío. Nos ve como hijos. Dios mira a los salvados por la sangre de Jesús de todo el planeta y los identifica no como criaturas, los identifica como hijos. Dice la Escritura que Él nos ha adoptado como hijos. Romanos capítulo 5, un poquito más adelante de donde estamos. Versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros. Usted note que esta carta el apóstol Pablo la está escribiendo a los cristianos que vivían en Roma. Esta carta, Romanos, no es para el mundo, es para la iglesia. Y aquí dice la Escritura que Dios mostró su amor, muestra su amor para con nosotros, para con la iglesia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por la iglesia. Es un error decir que Cristo murió por todo hombre, por toda mujer creado. Si esto fuera así, el día del juicio final, Dios no tendría a nadie quien condenar, porque todos supuestamente tendrían sus pecados redimidos. Sin embargo, cuando usted va a Apocalipsis y ve el juicio ante el gran trono blanco, dice que están pequeños y mayores delante de Dios, todos los muertos de todas las edades. Allí no está la iglesia, son personas que no conocen a Dios, inconversos, impíos, y llega un momento indeterminado en el que Él los juzga según sus obras y los arroja al lago de fuego junto con el diablo y Satanás. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos allí nuevamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios mira a la iglesia y no la mira como simples criaturas, como simples seres humanos. Dios mira a la iglesia y dice, allí están mis hijos. Ellos son mis hijos. Qué precioso esto, me emociona. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, hermanos. Miren lo grande
del amor de Dios, en que siendo extranjeros, advenedizos, dice la Escritura, enemigos de Dios, hoy ya no somos considerados por Dios de esta manera, sino que somos sus hijos. Y los que somos padres sabemos cuál es el amor, o tenemos una aproximación en entender el amor que un padre siente por sus hijos. Hermanos, Dios también muestra su amor con su pueblo a través de su misericordia. Salmos capítulo 103, versículo 10. Salmos capítulo 103, versículo 10. Mire lo que dice la Escritura. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios nos tendría que dar la retribución de nuestros pecados, usted y yo ya tendríamos un lugar en el infierno. Sin embargo, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, su misericordia, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, su gracia. Dios manifiesta su amor también a través de su gracia. Ustedes saben que la palabra misericordia es preciosa porque está compuesta de dos palabras, miseri y cordia, de donde traducimos cardia, corazón, etc. En otras palabras, Dios mira nuestras vidas pecaminosas, mira nuestro pecado, mira lo frágiles que somos, mira lo ineptos que somos para alcanzar la salvación y acerca esa miseria a su corazón y es movido en compasión a manifestarse hacia nosotros. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hay un pasaje que me aterra del Antiguo Testamento, que en un momento determinado Dios juzgó a una gran cantidad de personas de su pueblo. Y dice la Escritura que se abrió la tierra y se los tragó. Y se volvió a cerrar. Tremendo. Ustedes saben que el sumo sacerdote tenía que llevar en su cintura una suerte de cordón. Y era con una soga, como para que lo podamos entender, una soga larga que salía hasta afuera del lugar santísimo. Y cuando él entraba para ofrecer el sacrificio por el pueblo, llevaba unas campanitas, como para que nos imaginemos, en el borde de sus vestidos, y mientras él caminaba las campanitas sonaban. Y si el pueblo estaba atento afuera a ver si escuchaba las campanitas, eso quería decir que el sumo sacerdote estaba vivo. Porque si el sumo sacerdote ingresaba a la presencia de Dios a ofrecer sacrificio sin haber expiado sus propios pecados, en ese instante caía muerto. ¿Y cómo lo sacaban? Por eso estaba la soga, de allí lo iban a tirar para sacar su cuerpo, porque si ingresaba otra persona también iba a caer muerta, y así. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, antes, para acercarnos a Dios debíamos hacerlo a través de un sumo sacerdote como el pueblo de Israel. Había un lugar que separaba, una suerte de cortina
que separaba el lugar donde estaba la presencia de Dios de los otros lugares. Cuando el Señor Jesús murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, dejando el acceso a Dios, ante la presencia de Dios, totalmente liberado. Donde ya no es necesario un intercesor humano para que expíe nuestros pecados u ofrezca ofrendas de adoración o de expiación hacia Dios. El camino está libre ante el trono de la gracia. Dios también muestra su amor a través de su disciplina. A través de su disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 9 del mismo capítulo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios al que ama disciplina. Cuando nosotros como padres vemos que nuestros hijos desobedecen nuestra orden, nuestra dirección, llega un momento determinado en que los disciplinábamos. Y esa disciplina puede tener muchas variantes. Dios hace lo mismo, hermanos. Dios le va a disciplinar a usted y me va a disciplinar a mí si persistimos, si queremos vivir una vida de pecado. ¿Sabe por qué? Lo dice allí el versículo 10. Pero hablando de Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios desea, está comprometido, dio su palabra, dio su promesa de que Él irá perfeccionando nuestras vidas a una mayor madurez, a una mayor santidad, hasta que el día en el que Cristo regrese y seremos glorificados como es Él. Dios le va a disciplinar a usted y Dios me va a disciplinar a mí. Ahora la pregunta crucial es, ¿qué sucede con aquellos que dicen ser cristianos, que viven en pecado abiertamente y no les sucede nada? ¿Sabe qué significa eso? Que no son hijos. Porque Dios, al que ama como hijo, disciplina. No puede existir un verdadero creyente viviendo abiertamente en pecado sin ser disciplinado por Dios. Hace unos días atrás charlábamos con el hermano Hugo acerca de David y cómo el profeta Natán se acercó y le habló, le exhortó por su pecado. Charlábamos cómo David se arrepintió, pero aún así Dios le perdonó su vida por haberse arrepentido, pero la disciplina y las consecuencias de sus pecados estuvo allí. No podrás, hermano, escaparte de la disciplina de Dios. Ni usted, ni yo. Ese es otro tema precioso para tratarlo, ya, si el Señor nos permite lo veremos. Cómo Dios disciplina a su pueblo. Dios también muestra su amor para con su iglesia a través de su paciencia. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Este versículo muestra
de una manera precisa cómo Dios tiene paciencia con su pueblo. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es Dios? Versículo 6. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Yo creo que si Dios fuese como somos nosotros, estaríamos exterminados. Damos gracias a Dios porque Él es tardo para irarse y pronto para ofrecer su misericordia, su perdón, lavarnos de nuestros pecados. Dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, hermanos, para perdonar el pecado. Identifique un pecado en su vida ahora. ¿Ya lo identificó? Puede ser la murmuración, puede ser, ¿qué más? A ver. Malos pensamientos, dicen por aquí, por allá. Pereza, muy bien. Avaricia, ira. Bueno. Cada vez que vamos al Padre y confesamos nuestros pecados, Él los limpia. ¿Se imaginan si Él no limpiara nuestro pecado y lo deberíamos cargar como una mochila? Sería una gran mochila, ¿verdad? Por último, hermanos, Dios muestra su bondad, muestra su amor especial para con su pueblo. Lo mostró a través de la cruz del Calvario. En unos días vamos a celebrar la Navidad y vamos a recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Esa fue la muestra perfecta del amor de Dios por su pueblo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Otra vez, el apóstol Juan está escribiendo una carta universal a los cristianos. No es al mundo, no es al impío. Esta carta fue escrita a los cristianos para que se vaya pasando de iglesia en iglesia y todos puedan leerla y todos puedan apreciar. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué pecados? Por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Mateo 1:21, por favor. Mateo 1:21. Dios envió a su ángel para que hable con José. ¿Recuerdan cuando María había quedado encinta, embarazada?
el corazón de José se turbó y Dios envió a un ángel para que le dé un mensaje. Dice el verso 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en ese pueblo está usted. En ese pueblo estoy yo, hermanos. Inmerecidamente, por pura gracia, formamos parte del pueblo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29. Es precioso lo que vamos a leer. Yo prácticamente le rogaría que usted vuelva a leerlo el día de hoy. Romanos 8, 29 en adelante. Porque a los que antes conoció, también que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso pasaje, vuélvalo a leer. Hoy por la tarde medite en esto. ¿Quién nos separará del amor? Él nos predestinó, Él nos llamó y Él nos justificó a través de la cruz de Cristo. Usted sabe, hermanos, que cuando pensamos en esto y tratamos de entender cómo puede ser que Dios nos ha llamado y cómo es la magnitud del amor de Dios, podemos concluir en una frase. No podemos hacer nada, escuche esto, usted no puede hacer nada el día de hoy para producir que en el corazón de Dios, el amor de Dios se extienda hacia usted, para que Dios le ame más. Usted tampoco puede hacer algo para que Dios le ame menos. El amor de Dios, que es inalterable, también es eterno. Dios le amó a usted y me amó a mí desde antes de la fundación del mundo. Antes que Él decidiera allí en la Trinidad poner en obra todo lo que nosotros podemos conocer como el mundo o el planeta, Dios ya había decidido amarnos. Y no había decidido amarnos, como dicen algunos hermanos, que piensan que Dios miró en la eternidad y vio que nosotros íbamos a recibir el Evangelio, entonces dijo, lo voy a amar a este porque este sí me va a recibir en el futuro. ¡No! Dios nos amó, decidió salvarnos en la eternidad y mandó a su Hijo para que muera
por nuestros pecados y nos llamó a salvación con un llamamiento eficaz. Él iba a obtener el objeto de su llamamiento, permítanme la expresión, que somos nosotros. Su gracia, la gracia de Dios, que Él a través de su obra de iluminación y de salvación, a través de su Espíritu, hizo en nuestra mente. Llegó un momento en que no la pudimos resistir más y caímos rendidos ante sus pies, clamando por salvación, arrepentidos de nuestros pecados y creyendo el Evangelio. Colosenses 1:21, hermanos. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Dice, a vosotros también. Recuerden, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas. Esta carta fue escrita para la iglesia. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A vosotros, a usted, hermano, y a mí, que antes de conocer a Cristo, que antes de haber sido salvados, Dios nos consideraba extraños y enemigos, pecadores, haciendo malas obras, en Cristo nos reconcilió. En la cruz de Jesús nos amó, redimió nuestro pecado y nos justificó. Y esa acta de los decretos que habla el versículo 14, ese expediente que había donde constaban todos nuestros pecados y estaba allí esperando el juicio para ser sacado y traernos delante nuestro y decirnos, aquí está el libro de las obras, donde está anotado todos los pecados que tú has hecho. En base a esto serás juzgado. Dice la Biblia, dice Dios, que todo eso fue consumado en la cruz. Qué precioso, hermanos, saber de que en los archivos de Dios no hay nada nuestro. Quizás en nuestro nombre haya una palabra que dice justificado por Cristo, salvado por gracia. El Señor ya no se acuerda de nuestros pecados pasados. Qué precioso, hermanos, es saber de que hemos sido perdonados y de que no hay nada atrás nuestro que pueda opacar el amor de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué preciosa esta palabra, hermanos. Antes de la fundación del mundo, Dios te escogió, Dios me escogió, y Dios escogió a todos los creyentes para que sean parte de su familia. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados. ¿Y qué fue lo que motivó a Dios a escogernos, a predestinarnos y a amarnos? Lo dice al final del verso 5. Según el puro afecto de su voluntad. Según su voluntad amorosa. Según su deseo soberano. Porque Él quiso. Porque su amor por nosotros lo llevó a escogernos y a predestinarnos. Para terminar, hermanos, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y quiero hacerle esta pregunta, hermanos. ¿Verdaderamente usted le ama? ¿Usted puede decir amén a este versículo con total honestidad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Déjeme decirle que si para usted es un peso leer la Biblia, es un peso orar, es un peso congregarse, servir al Señor, usted no puede decir que usted le ama a Él porque Él le amó primero. Si para usted es más gratificante vivir en pecado que vivir en santidad, usted no puede decir que usted le ama. Porque el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si usted se identifica con lo que estoy diciendo, déjeme decirle que usted no es creyente. Usted quizás conozca de la Biblia, conozca intelectualmente a Dios, pero Dios no ha obrado todavía la salvación de su alma. Si usted se identifica con esto, me gustaría charlar con usted cuando usted lo decida, para ayudarle a entender el Evangelio puro y verdadero del arrepentimiento y la fe. Quizás a usted se le ha predicado otro evangelio y no el de la Biblia. Y a los que verdaderamente somos creyentes, hermanos, no podemos vivir vidas licenciosas y libertinas. A la luz de todo lo que hemos estado leyendo, de los pasajes que nos han mostrado el amor de Dios, a través de su misericordia, de su paciencia, de su compasión, a través de la cruz. Hemos visto cómo Dios nos amó aún antes de que siquiera existiésemos. Él ya nos amó y decidió salvarnos. Envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo nosotros podemos seguir viviendo apartados, lejos de Dios, dándole prevalencia a nuestra carne? Si hacemos eso, somos unos ingratos. Si yo hago eso, soy un ingrato y un inmerecedor de por sí de su amor y de su salvación. ¿Hasta cuándo seremos tibios? ¿Hasta cuándo la carne nos vencerá? ¿Hasta cuándo los apetitos de nuestra naturaleza superarán los apetitos de nuestro espíritu? Spurgeon decía, todos los días, en otras palabras, en todos los días le damos el alimento a nuestro cuerpo porque nos pide. ¿Cuánto más a nuestra alma, que es más importante que nuestro cuerpo? Hermanos, anoche salimos a hacer compras con mi esposa y ella me comentaba que era impresionante la cantidad de cosas que compraban las personas. ¿Por qué? Porque se están preparando ¿para qué? Para esta fiesta que viene dentro de pocos días. ¿Usted se prepara así para encontrarse con Dios? ¿Yo me preparo así para encontrarme con Dios? En la boca de los niños y de los que aún maman. Hermanos, nuestras vidas deben cambiar el día de hoy.
Siempre les sugiero el sábado a la noche que guardemos el día domingo, que preparemos nuestro corazón para estar con el Señor, que nos acostemos temprano ya que nos reunimos por la mañana. Y sin embargo a veces veo caras cansadas, durmiéndose. Eso no debe pasar más. A veces hasta ni la Biblia llevamos a la iglesia. ¿Se dan cuenta que Él nos salvó por gracia? Porque no lo merecemos. Y aún siendo salvados, siendo regenerados, le pagamos a nuestro amado Señor con algo que Él no se merece. Quiera Dios obrar en nuestro corazón el día de hoy un avivamiento. No un avivamiento de lenguas y fuego y poder como quieren otras personas, sino un avivamiento de pasión por Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana, Señor, donde Tú nos hablas a través de Tu palabra. Gracias porque nos consuelas. Tu Espíritu nos toma de la mano y nos lleva a caminar y a pasear y poder ver, Señor, Tu misericordia, Tu compasión, Tu gran amor, y nos ha llevado a mirar la cruz y la obra que Tú hiciste, Señor, por nosotros. Padre, gracias porque nos has amado y nos amaste hasta el final, dice la Escritura. Nos amaste con un amor verdadero. Enviaste a tu Santo Hijo, al Señor, a que naciera de una manera tan humilde en un pesebre, a que creciera en humildad, pero también en sabiduría y en poder, y a que en el tiempo señalado cargase su cruz, porque Él decidió voluntariamente entregar su vida por amor a su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados, dijo el ángel. Y te damos gracias, Señor, porque ni una gota de la sangre de Cristo cayó, se derramó en vano. No hubo una salvación potencial para algunos y efectiva para otros. Hubo una salvación efectiva para todos los que forman y formarán parte de tu pueblo aquí en la tierra, de la iglesia. Gracias, Señor, porque Él nos amó. Queremos confesarte en esta mañana que a veces nos cuesta decir amén a ese pasaje que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Señor, nuestra boca puede decirlo con facilidad, pero anhelamos que nuestras vidas sean un eco de lo que nuestra boca dice. Señor, anhelamos vivir vidas que manifiesten nuestro amor por Ti. Te pedimos que nos limpies de nuestros pecados, Señor, que nos des victoria sobre el pecado. Te pedimos que nos ayudes a ordenar nuestra vida de tal manera que este día, el día domingo, sea un día especial para nosotros, donde podamos guardarlo con amor y con fervor. Donde el congregarnos, Señor, no sea un peso, ni sea una carga, ni lo hagamos por monotonía o por impulso de los demás hermanos. Que lo hagamos porque anhelamos encontrarnos contigo como iglesia. Porque anhelamos ver a nuestros hermanos, hablar con ellos. Porque anhelamos cantar, porque anhelamos orar, porque anhelamos abrir las Escrituras y gozarnos en lo que ella dice. Señor, ayúdanos a reflejar a Cristo en nuestras vidas y que nuestras vidas sean un testimonio fiel para los que nos rodean, que no te conocen, que allí había un testigo tuyo en medio de ellos,
y que tanto habló con su boca como con su vida y no fue escuchado o escuchada. Amado Señor, también te pedimos por los que no te conocen. Ayúdanos a llevar el Evangelio de manera individual, como iglesia, a cada uno de ellos, aquí en nuestra ciudad y en otras ciudades, y como dice el Evangelio, hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, por tu santo amor. Bendice a la iglesia aquí presente y bendice también a los que escucharán este audio a través de internet. En el nombre del Señor Jesús. Amén.